Muy buenos días, hermanos, a todos los que... ¿Se oye? Sí. Muy buenos días, hermanos, a todos los que me estáis viendo. Estáis delante de la pantalla del móvil o de la tablet o del televisor, participando de este culto al Señor. Es difícil para mí, concretamente, subir al púlpito y realmente, pues, hablar a casi bancos vacíos, aunque no está totalmente vacío porque están los hermanos de la alabanza. Pero bien, gracias al Señor porque Él nos permite, dentro de esta situación tan complicada y difícil, poder participar, poder acercarnos a su palabra, poder tener comunión de alguna manera. Y bueno, pues vamos a... Perdonar. Ahora. Vamos a comenzar con la predicación y quisiera comentar lo siguiente. Ahí hay una diapositiva que dice ¿por qué teméis? Realmente esta semana pasada, cuando estaba pensando qué podía hablar, qué podía decir, que fuera de alguna manera de consuelo, de confort para nuestros corazones y para todos nosotros y también para mí, estaba leyendo la Biblia y precisamente caí en un pasaje súper conocido, que todos conocéis y que yo había leído 1000 veces, pero que me llamó la atención, y concretamente unas palabras de Jesús. Es ese pasaje donde el Señor Jesús entra en la barca con sus discípulos para pasar al otro lado del mar de Galilea, de Tiberíades, y se produce una gran tempestad. El Señor estaba muy cansado y se duerme allí, se duerme en la popa de la barca y ahí las olas amenazan. Ese pasaje se encuentra en Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Lo voy a leer básicamente para que nos hagamos una idea de lo que pasaba allí. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, y estas palabras son las que entraron en mi mente: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues este es el pasaje que me llamó la atención y que me hizo pensar en esta frase: ¿por qué teméis? Y bueno, pues claro, no quisiera centrarme esta mañana solamente en el temor a la situación que vivimos, pero bueno, también en ella. Quisiera hablar del miedo, del temor y de cómo vencerlos según la Biblia, y no cabe duda, pues estamos pensando en esta situación de esta terrible pandemia. Os quiero decir que yo no quiero apoyar ninguna posición negacionista en absoluto. Es decir, el peligro, la pandemia, lo que está pasando está ahí, pero indudablemente, además, alguien ha dicho, y creo que con mucha razón, que además de una pandemia de virus, de COVID, esto conlleva otras cosas. Es una pandemia de
de miedo. ¿Quién no tiene miedo hoy? Y esto tiene consecuencias muy graves para todas las personas y para nosotros, porque llega a entrar en nuestra mente, en nuestra alma, esa sensación de miedo, de temor, de profundo temor continuo que no se acaba, que puede llegar a enfermarnos ya no del virus, sino a enfermarnos de una enfermedad mental e incluso hasta mermar y dañar a veces nuestra situación espiritual, nuestra confianza en el Señor, nuestra situación de paz, de alegría, de gozo en el Señor. Y por eso quisiera hablar de este tema. Voy a ver si esto va. Ah, sí. Miedo. El miedo, según la Real Academia Española, es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y es un sentimiento común a todos los seres humanos. Algunos de nuestros miedos, por supuesto, tienen un valor de supervivencia básica. Es decir, otros, sin embargo, pues son reflejos de este miedo primario. Todo eso produce, como estoy diciendo, una reacción de ansiedad que está causada por nuestra anticipación, porque anticipamos el peligro, el daño que puede suponer alguna situación, algún evento, alguna experiencia imaginada, y eso hace que se produzca en nosotros, en los seres vivos, esto no solamente es de los hombres, pero en los seres vivos se produce una reacción química, biológica en nuestro organismo ante un conjunto de señales que interpretamos como temerosas. Y bueno, esto ha dado mucho que hablar, mucho que pensar y ha sido muy comentado durante siempre, porque el miedo es connatural al ser humano. Tanto es así que hay determinadas frases, muchísimas frases que se dicen y se postean con relación al miedo. Yo quisiera, bueno, ahí hay una diapositiva donde hay una niña y como vosotros sabéis, pues cuando éramos pequeños, pues lo primero que se nos hacía para jugar y hemos hecho nosotros como padres es asustar, provocar a veces miedo a los niños. ¡Qué miedo! Y nos asustábamos y nuestros hijos se quedaban pegados a nosotros. Bien, lo que quiero decir es que el miedo es algo muy natural y que convive con nosotros desde que somos muy pequeñitos. Y ha dado lugar a frases como, a ver, perdonadme que no estoy muy ducho con esto, frases célebres. Franklin Roosevelt, dijo esta cosa que es muy sabida por todos y que nos la tendríamos que aplicar, pero no la aplicamos. La única cosa a la que debemos temer es al miedo mismo. Bueno, es quizá a lo más grave. Woody Allen, el director de cine, bromeando con este tema, dice: el miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Bueno, esto es común. Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos miedo y la mayor parte de esos miedos nacen de ideas compartidas por todos. Todos tenemos algunas ideas que nos producen miedo en nosotros. ¿Hay alguna frase más? Perdón. No.
el miedo es algo, como estábamos diciendo, inherente al ser humano y a la sociedad humana. Tanto es así que desde bien pequeños, pues, el miedo está ahí. Forma parte de, incluso hasta de la educación, porque es como un pilar básico. A los niños se les presenta el asunto de enseñarlos a base de premios o castigos. Así funciona el sistema educativo. Si lo haces bien, te pongo un 10 y si lo haces mal, te suspendo. Si lo haces bien, te doy un diploma. Si lo haces mal, te pongo las orejas de burro, por lo menos antes. Así es como funciona. Y el miedo funciona, la sociedad funciona a base de miedo. Eso es innegable. Todo el sistema normativo de leyes de la sociedad se fundamenta sobre todo en el hecho de multas, sanciones, cárcel, etc. Ahí tenemos el derecho penal. Es el derecho penal. Si te lo saltas, pues entonces tienes este castigo. Y esa manera en que funciona la sociedad es fruto de esta situación, de esta emoción innata en nosotros que es el miedo. Y sobre ese miedo se edifica toda una construcción social, todo un sistema educativo, un sistema social, un sistema político, etcétera, etcétera. Bien, vamos a seguir un poquito con el tema del miedo. Y vamos a... Yo no soy psicólogo, ni quiero serlo, ni sé mucho, pero bueno, leemos y hay un psicólogo, un tal Albrecht, que en un libro que se llama Psicología Hoy, en inglés, explica o habla de que el miedo, hay cinco clases o 5 aspectos del miedo, 5 maneras en que el miedo, de cosas que nosotros tenemos miedo normalmente todos los seres humanos. Una de ellas es el miedo a la muerte. Fruto de este miedo, pues es, por ejemplo, hay personas que tienen miedo en viajar en avión. Bueno, pues esto es una cosa, en realidad, en el fondo de ese miedo a viajar en avión está el miedo a la muerte. O miedo a que se extinga el ser humano, es miedo a la muerte. Pero hay más, pérdida de autonomía. Es el miedo a quedar inmovilizado, a quedar paralizado, a quedar restringido, a que me metan en la cárcel, a que me encierren. Todo eso es lo que significa perder autonomía. Y todos tenemos miedo a perder autonomía. También tenemos miedo a la soledad. Algunos dicen que la soledad, sí, la soledad en determinados momentos es buena, pero ¿y si te quedas abandonado? ¿Y si naufragas como Robinson Crusoe y te quedas en una isla totalmente desierta donde no tienes nada? ¿O si te quedas en medio del desierto porque te has perdido y resulta que no tienes agua ni comida y hace frío, calor, estás solo, estás abandonado, nadie se va a enterar? Hay miedo. Hay miedo a la mutilación. ¿Quién no tiene miedo a quedarse, sí? ¿Quién no tiene miedo a quedarse ciego? ¿Quién no tiene miedo a perder el habla? ¿A quién no tiene miedo a quedarse sordo del todo? ¿Quién no tiene miedo a que le corten un miembro? Perder nuestra integridad produce miedo. Y hay más, daños y perjuicios al ego. Tenemos miedo a sentirnos humillados, a que se burlen de nosotros, a que seamos menospreciados, a quedar mal delante de la gente. Por ejemplo, mucha gente tiene miedo a hablar en público. Bueno, yo tengo un poquito, pero sí, miedo a hablar en público. Y todo eso es fruto de que tengo miedo
a que a mi yo, a mi ego, se me haga daño y lo veo como una perturbación. Seguimos. Porque estamos hablando de miedo, pero el miedo tiene muchos sinónimos. El miedo, en un grado más alto, es terror, en un grado más alto es pánico, en un grado alto es horror. Todos esos son sinónimos de miedo, y uno de los sinónimos del miedo es temor. Pero temor no es exactamente lo mismo que miedo. Y lo que me llama la atención, y quería haber dicho antes, pero lo digo ahora, es la cantidad de veces que aparece en la palabra del Señor, en la Biblia, la palabra temor. Temor. Sobre todo en un sentido negativo. No temas, le dice Dios a Abraham, por ejemplo, a Isaac, a Jacob, a Isaías. No temas, sino sé valiente. No temáis. Aparece centenares, por lo menos centenares de veces en la palabra del Señor, en la Biblia. Eso significa que este tema no es un tema baladí, no es un tema cualquiera, es un tema importante. El Señor nos manda, nos exhorta a no temer. No temas, sino sé valiente. Y quisiera hablar un poco de las diferencias que hay entre miedo y temor. Bien, el miedo, como estamos diciendo, es algo, una reacción natural, fisiológica, es una reacción innata en el ser humano, en todos los animales, cualquier animal vivo al cual se le ataca o se enfrenta a una situación de un ataque de otro animal que se lo va a comer, tiene miedo, huye. Esto es normal, esto es natural, esto es connatural a la vida, el miedo. El miedo es una emoción natural frente a un peligro real. Pero el temor es algo más elaborado. El temor es algo más artificial. Es algo que quizá pienso que es ya propio del ser humano, que elaboramos el miedo ya no frente a un peligro inminente y real, sino ante algo que pensamos que puede suceder y que nos puede dañar. Y entonces ese temor es como un miedo que elaboramos, pero que además no es temporal, no es breve. El miedo, como elemento natural, sucede mientras está el peligro ahí. Pero el temor es, al estar elaborado en nuestra mente, es un miedo que permanece durante un largo tiempo y está dentro de nuestra alma y nos esclaviza. En definitiva, el temor sospecha un peligro, no siempre, pero muchas veces imaginario, de algo que casi nunca va a suceder. De ahí la frase de Roosevelt que el peor miedo es el miedo al mismo miedo. En definitiva, no es malo tener miedo, sino lo malo es que el miedo se apodere de ti, porque realmente cuando tenemos temor, y sobre todo temor a la muerte, se nos hace muy difícil la vida, porque realmente la vida con temor es una vida barata, es una vida pobre, es una vida que
a veces no vale la pena vivir. De ahí esta frase célebre de Séneca, ese filósofo romano, que dijo: un hombre con miedo a la muerte nunca jugará el papel de un hombre vivo. Es decir, quizá el temor hace que nuestra vida sea una vida pobre, mediocre y de baja calidad. ¿De dónde viene el temor? No. ¿De dónde viene el temor? Quizá esa pregunta es una pregunta que valdría la pena responderme. Viene de muchos sitios, pero si lo analizamos desde el punto de vista bíblico y nos remontamos a Adán y Eva y nos remontamos a la tentación y a lo que sucede después, leemos en Génesis 3:10 que Dios busca a Adán y aquellos se han escondido y se han vestido con hojas de higuera y le dice a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde el punto de vista bíblico, el miedo surge como consecuencia del pecado. Adán vivía en una situación de perfecta armonía con lo que le rodeaba, con lo que le rodeaba en aquel huerto, pero sobre todo en perfecta armonía con Dios. Y justamente que Adán y Eva sintieran miedo de aquel que los había creado, que los había cuidado, que estaba paseando con ellos, que tenía esa relación de amistad. ¿Qué había pasado ahí para que el hombre, para que Adán y Eva sintieran miedo de Dios? Indudablemente, el temor es una consecuencia del pecado. Y yo creo que si pensamos un poquito, nos daremos cuenta que como consecuencia del pecado, el temor es también un obstáculo para la fe. El temor es un obstáculo para la fe, para la confianza, para la relación con el Señor. Bueno, y llegamos a la pregunta clave: ¿cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer ese sentimiento artificial que tenemos en nosotros que nos hace no vivir casi, que nos hace esclavos? Bueno, tenemos varios antídotos contra esta situación, contra esta sensación de temor en nosotros. Uno de ellos, muy importante, es la fe en el Dios de amor. Y quisiera enfatizar tanto el aspecto de la fe como confianza, como el aspecto del amor. Sí, el amor es un antídoto para el temor, y eso lo veremos después a lo largo de lo que vayamos diciendo. Otro antídoto muy importante y que está relacionado con este es la meditación continua en la palabra del Señor. Leer, meditar la palabra del Señor, porque eso precisamente nos lleva a conocer al objeto de nuestra fe, que es Dios. Nos lleva a creer. Dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, el leer también de la palabra de Dios. Eso va profundizando nuestra fe porque conocemos más y más a aquel Dios en el cual creemos. Y sobre todo también la oración, clamar a Dios por su ayuda, clamar a Dios por
esta necesidad, porque supla esta situación en la cual nos encontramos. Y quería traer estos textos a vuestro pensamiento. Respecto a la fe, Efesios 6, 16, 17, que dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El temor es uno de esos dardos, de esas flechas que Satanás nos envía. Tenemos que tomar el escudo de la fe para poder apagar ese dardo encendido. Romanos 8:15. El conocimiento de quién es ese Dios nuestro, al cual nos hemos entregado. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Papá. Y lo clamamos porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Es decir, el temor nos lleva a la esclavitud, a una esclavitud espiritual, de la cual nosotros somos liberados por el amor de Dios y por el Espíritu Santo, que hace que nosotros podamos dirigirnos al Señor como papá, papaíto, en el cual puedo confiar, en el cual sé que me cuida, en el cual sé que no me pierde de vista. Y es importante saber eso. Y finalmente este último texto, por ahora, que es 1 Juan 4:18, creo que es un texto de oro, donde dice eso de que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Así que si aún nosotros vivimos de alguna forma esclavizados, con un sentimiento grave de culpa en nosotros, como que nos sentimos condenados, como que tenemos miedo a morir, miedo a qué va a pasar después, necesitamos madurar, necesitamos crecer en el conocimiento de ese que es nuestro Dios. Dios es amor. Y cuando maduramos y entendemos y conocemos y somos perfeccionados, como dice Juan, en el amor, entonces va a desaparecer todo temor. Y esto es un proceso. Estoy diciéndolo para vosotros, pero también para mí. Yo también temo. Necesito madurar. Necesito conocer por experiencia el amor del Señor, conocerlo cada vez más plenamente, para que esto quite de mi alma todo temor. Y Dios, en definitiva, Dios tiene el control de nuestra vida. Esto es algo que es fácil de decir. Lo decimos todos los creyentes. Dios tiene el control. A Dios no se le escapa nada. El Señor está sentado en su trono de gloria y sustenta todas las cosas. Él es el sustentador del universo. No solamente lo creó, sino que lo sustenta. Es que estamos vivos, estamos existiendo porque el Señor está manteniendo todo esto. Y el perfecto amor del Señor ha sido derramado en nosotros, en nuestras vidas. Tiene el control de nuestra vida. El Señor Jesús nos dijo en el Sermón del Monte, algo así como que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae
sin que el Padre lo permita. Y esto lo decimos, pero quizá no lo aplicamos. Y refiriéndome al miedo que solemos tener a la enfermedad, en este caso, pues al COVID, no quiero decir que esto es una salvaguarda para que prescindamos de las precauciones. No, es decir, aquí está la mascarilla, nos pondremos la mascarilla, guardaremos la distancia social y, bueno, todos los protocolos que nos quieran decir. Pero, como creyente, como cristiano, yo debo saber, y es importante, que Dios tiene el control de mi vida. ¿Lo creemos o no lo creemos? Podemos decir amén, Dios tiene el control de mi vida. Nada me va a pasar sin que Él lo permita. Dios decretó cuándo nací y va a decretar cuándo me voy a ir con Él. Y si es así, si Dios tiene el control de mi vida, ¿por qué tengo que temer? El verdadero amor echa fuera el temor. Y cuando yo sé que Dios me ama y que Dios tiene el control, pues entonces el temor sale corriendo, sale huyendo, porque no puede aguantar este amor de Dios. Y esto quiero que sea una realidad en mi vida y en vuestra vida. Muchas cosas en la vida nos hacen perder la calma, nos perturban. Ya lo hemos dicho, la soledad, el desamor, la muerte, la enfermedad, la falta de trabajo, la falta de dinero, los recibos que tenemos que pagar. Todo esto produce en nosotros mucho temor. Que a pesar de que nosotros queramos controlarlos por nuestros propios medios humanos, es imposible, porque solo Dios y solo el amor de Dios puede ayudarnos a superar este sentimiento que me atrevería a decir que es diabólico. En el Salmo 56:11, en el Salmo 56:11, no está el versículo ahí, el salmista dice: en Dios he confiado, no temeré. En Dios he confiado, no temeré, porque se trata de tener la certeza que aún en el momento más oscuro de mi vida, en el momento más dramático, en la peor situación, aunque esté a punto de que me intuben en la UCI, yo puedo confiar en el Señor, porque Él es mi Padre, mi pastor, Él me ama, Él está pendiente de mí. Incluso ahí, el auténtico amor echa fuera el temor. Es importante clamar, es importante orar, es importante clamar al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y quisiera traer a nuestra memoria una serie de textos que creo que son textos de oro. ¿Ver? Textos de oro que aparecen en la Biblia y que nos llevan a pensar en lo que nos pide el Señor. Al pueblo de Israel, leemos que en Deuteronomio 31:6 le dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, de los enemigos a los cuales se iban a enfrentar, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Eso lo decía a su pueblo Israel, pero eso podemos entender que me lo está diciendo a mí, a ti, al pueblo de suyo, a la iglesia hoy. No te dejaré,
Yo soy el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé, no temas. Y esto se repite muchas veces. Josué 1:9, un texto maravilloso. Ese texto es dulzura para el alma. Mira, le dice a Josué, mira, me dice a mí, mira que te mando que te esfuerces. Siempre se habla de que el Señor va a actuar, va a hacer, pero me pide a mí que me esfuerce. También en este tema, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios lo mismo estará contigo donde quiera que tú vayas. Salmos 23:4, el maravilloso salmo del buen pastor, del pastor. El Señor es mi pastor, dice, nada me faltará. Y siguiendo dice una frase que es de mucho consuelo siempre. Yo en una ocasión me iban a operar hace años de una sinusitis y estaba solo esperando que me llamaran allí con la vía puesta y tal. Pues estaba recitando este salmo continuamente y pensándolo. Y realmente esta frase es una frase consoladora en estos momentos, porque es, aunque ande en valle de sombra de muerte, estamos hablando de la muerte, sombra de muerte, situación difícil, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, el Señor está con nosotros, siempre. Y el salmista es sensacional. El Señor Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es una pregunta. ¿Qué respuesta le daremos a esto? ¿Jehová? Sí. Vamos a soltar este texto porque hay unos cuantos más. Vale, esto no va. Sí, otro texto que a mí me encanta, que es un texto áureo, un texto para no olvidar nunca, para llevar escrito en nuestra memoria. Isaías 41:10. Es maravilloso, es sensacional. No temas, le dice a Isaías el Señor. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, siempre lo mismo. Yo estoy contigo, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Esfuérzate tú, pero soy yo el que te esfuerzo. Siempre, esta promesa, siempre te ayudaré. No algunas veces, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha como el padre al niño pequeño y te dice, no temas, yo te ayudo. Creo que es un texto y una promesa del Señor maravillosa para cada uno de nosotros. Y sigue Isaías, no temas, pues no serás confundida, le dice Israel. No serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. No temas, pues no serás confundida. A cualquier tipo de temor, de miedo, el Señor está dispuesto a ayudarnos. Hemos leído textos del Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús también se refiere, nuestro gran maestro, nuestro Señor se refiere
y les dice a sus discípulos cosas acerca del temor y de su paz, por supuesto. Este texto en Mateo 10:28 y le dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Se está refiriendo, indudablemente, se está refiriendo a gente que iba a perseguir a los cristianos, pero podemos ampliarlo a cualquier circunstancia o cualquier situación de cualquier cosa que nos puede matar. Tengo miedo a la muerte, tengo miedo a morir, tengo miedo a morir, tengo miedo a la muerte. El Señor dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es lo importante, somos salvos, tenemos vida eterna, podemos morir, la muerte es inherente al ser humano, pero tenemos la vida eterna, tenemos ya la vida eterna, sabemos que estamos con el Señor y que estaremos con el Señor, sabemos que tenemos esperanza y en esa esperanza podemos confiar. Podemos confiar, yo creo que debemos de recordar estas cosas, sobre todo en momentos de dificultad como los que estamos viviendo. Tenemos que recordar estas cosas porque son las únicas que nos pueden hacer superar esa angustia, esa desesperanza que tenemos cada día. Y hay otra situación en la que el Señor Jesús les habla a sus discípulos sobre el temor. También es en el mar. Antes hemos visto que el Señor dormía. En esta situación, los discípulos estaban bregando solos en el mar, en medio del mar de Galilea, no avanzaban, aquello estaba mal, la tormenta, y el Señor se acerca a ellos andando sobre el mar y ellos piensan que es un fantasma. Es un fantasma. Y se mueren de temor, de miedo, tiemblan. Y dice, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y quisiera coger estas palabras, yo soy, no temáis. El yo soy tiene que ver con el nombre de Jehová. Él es. Jesús se apropiaba de esto. Yo soy. No temáis. Él es el Dios eterno, todopoderoso, que tiene el control. Y Él es el que se acerca a nosotros. El que se acerca porque quiere cuidarnos. Yo soy. No temáis. Vamos a ir acabando ya. Este texto de Romanos también es maravilloso. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿verdad que no? No hemos recibido el Espíritu de Santo en nuestras vidas para estar otra vez esclavos al temor, sino que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual podemos dirigirnos, clamar, gritar, llorar, implorar, dirigiéndonos a Dios no como un ser lejano, sino como papá, padre. Segunda Timoteo 1:7, y creo que con este voy a acabar, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor quiere que seamos valientes. Pero valientes no desde el punto de vista humano, no porque nosotros seamos Juan sin miedo, no. El Señor quiere que seamos valientes porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no sé si tengo aquí el texto. Sí, quiero acabar con este texto, el texto de Primera de Juan, porque creo que es el texto más bonito que nos puede hablar
del amor. En el amor, ¿y quién es el amor? En Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando temes, tú mismo te estás perjudicando, te estás castigando, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, es completado en el amor. Nosotros queremos que el Señor nos vaya completando, perfeccionándose eso, completando en el amor, en el conocimiento de su persona, de su cuidado, de su amor para nosotros. Y así, de esa manera, es cuando en el amor no hay temor, sino que el perfecto, el completo amor echa fuera el temor. Que el Señor haga que ese temor que a veces se apodera de nuestras vidas salga huyendo de miedo. Él sí, que tenga miedo, que el temor que tenemos tenga miedo del amor de Dios en nosotros. Eso sí que es lo que deseamos, lo que desea el Señor para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos nosotros para poder ser sabios en esta situación y para conocerle cada vez más. Amén.